Hare Krishna, por favor acepten mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Estamos conversando con Hridayananda Maharaj, que tiene un PhD en sánscrito y en estudios védicos. Y bueno, es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por estar aquí. Queremos hablar un poco acerca del propósito de la vida, ahora que se acerca el fin de año y que la gente está haciendo propósitos, a ver cuál es ese gran propósito que es el propósito de la vida. Sí, y claro que algunos piensan que eso es sentimentalismo, otros que es sabiduría. Yo creo que es sabiduría. Preguntas así. Nada más voy a apagar esto para que no nos... Y es el mundo hoy en día, ¿verdad? Con los teléfonos. Notifications off. Ok. Listo. Ok. Ese concepto de que la vida tiene un propósito se llama teleología. La palabra griega telos significa propósito o meta. Entonces, teleología filosóficamente significa que hay un propósito, digamos, objetivo. Porque, por ejemplo, uno puede asignarse a sí mismo un propósito, como por ejemplo, hoy voy al parque. Entonces, Sí. uno, por ejemplo, sale de casa, está caminando con el propósito de llegar en el parque, pero Claro. es un propósito autocreado. Sí. La teología significa que a pesar de nuestras opiniones, preferencias y todo eso, que hay un propósito que existe objetivamente más allá de nosotros. Entonces, por ejemplo, y si hay un propósito objetivo de la vida y no un propósito simplemente que uno crea por sí mismo, eso significa que hay un poder en el universo, algún tipo de Dios que tiene la capacidad, la autoridad y también capacidad de crear propósitos objetivos. En un sentido, por ejemplo, y tenemos en español eso sería, un momentito, en español tampoco. Así, tenemos ciertas pistas en el sentido que a pesar de que todos nosotros, digamos, somos diferentes, somos individuales, pero hay ciertos propósitos que compartimos, que todos tienen, como por ejemplo la meta de ser feliz. Uh-huh. Obviamente diferentes personas tienen diferentes conceptos de qué es la felicidad o cómo es que se alcanza o se obtiene la felicidad. Pero el concepto más general de que debemos buscar felicidad y tratar de evitar infelicidad o dolor. Uh-huh. Entonces son conceptos tan arraigados y tan universales que eso mismo sugiere que sea algo objetivo. Porque tenemos una dimensión subjetiva en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál es tu sabor favorito de helado o algo así? Uh-huh. Entonces, si uno dice que no, que helado, como se dice, vainilla es mejor que chocolate, obviamente eso no es objetivo. Eso no es objetivo, y simplemente a ti te cae más sabroso así. Claro. Pero entonces hay criterios o
o tenemos conclusiones que obviamente son subjetivas, pero otras no. Por ejemplo, si una persona mata a un inocente, y tú dices que eso es malo, eso es inmoral. Y otro dice, no, es tu opinión. Entonces, de hecho, estamos convencidos de que ciertos juicios morales, como por ejemplo que es malo matar a un inocente, que esos juicios no son simplemente opiniones, que en algún sentido son objetivos. O por ejemplo, hay cosas que nos parecen autoevidentes en el sentido que se comprueban a sí mismas. Por ejemplo, si yo digo que realmente existe un mundo material, físico, fuera de mi mente. Porque uno puede imaginar que una persona está alucinando o soñando. Hay varias, ¿cómo se dice? Escenarios. Hay varias, por lo menos, posibilidades lógicas. Posibilidad lógica en filosofía significa que no es por definición imposible. Por ejemplo, si uno dice que, yo vi un círculo cuadrado. Entonces, no es que tenemos que investigar para ver si realmente apareciera o no un círculo cuadrado, porque simplemente por las definiciones de las palabras no puede existir algo tal como un círculo cuadrado. Entonces, decir que hablábamos de las cosas básicas, decir, por ejemplo, que realmente no existe un mundo material, como Descartes, el filósofo francés. Él propuso nada más como un ejercicio filosófico que imagínate que eres un cerebro dentro del laboratorio de algún genio malévolo y que ese genio, en su laboratorio te hace pensar que estás en un planeta que se llama la Tierra, que naciste en tal país y que tienes una familia y un cuerpo y todo eso. Pero de hecho eso no es, nada de eso es verdad. Eres simplemente un cerebro, tal vez otra cosa capaz de pensar. En el laboratorio de alguna persona, hasta más loca que el presidente de los Estados Unidos. Entonces, por lo menos por más un mes. Entonces, ¿cómo sabemos con certitud? ¿Cómo sabemos certidumbre de que realmente el mundo externo existe? Si uno es un científico empírico, obviamente la premisa, una premisa necesaria simplemente para trabajar como empiricista, una premisa, ¿cómo se dice? Prerequisito, es que haya un mundo externo. El científico estudia el mundo externo, pero si no hay un mundo externo, toda la ciencia es simplemente un sueño. Es por eso ahora, ¿cómo vamos a comprobar de que hay un mundo externo fuera de nuestra mente? Inclusive hay una filosofía un poco, loquito,
que se llama el solipsismo. El solipsismo es justamente la filosofía de que lo único que tú puedes saber en tu vida, lo único que tú jamás puedes saber es el contenido de tu propia mente. Y no puedes saber si el contenido de tu mente corresponde a una realidad externa. Bueno, eso tenemos evidencia que eso no sea la verdad. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la evidencia? Porque no se puede comprobar empíricamente, porque eso sería, en español sería razonamiento circular. Porque estás tratando de comprobar que hay un mundo externo, un mundo físico externo. Entonces puede decir que, por ejemplo, aquí hay una cosita de sal, eso es sal. Entonces, yo digo, mira, yo puedo comprobar que hay un mundo fuera de mi mente, porque aquí es un contenedor de sal, pero eso es razonamiento circular, porque este sal es real únicamente si hay un mundo externo real. Entonces estoy tratando de comprobar la conclusión que trato de comprobar es que hay un mundo físico externo. Entonces, únicamente si esa conclusión es verdad, este sal realmente existe fuera de mi mente. Entonces, si yo trato de dar como evidencia para una conclusión, la conclusión misma, como evidencia para sí misma, se crea un círculo de lógica que obviamente es inválido. Que obviamente es inválido. Sí, porque si yo digo, es como un niño, si un niño dice, no, es así, ¿y por qué? Porque sí, los niños son tan chulos, entonces, más chulos que filosóficos, entonces, pero el punto es que este sal, o este vaso, ya me cansé del sal, o este vaso realmente existe, la mano, mi mano, que lo tiene el vaso, es real, pero únicamente si existe un mundo material real. No puedo dar este vaso como evidencia, porque la evidencia depende de la conclusión. Entonces es una situación que A depende de B, pero B depende de A, entonces no hay una base. Pero se puede hacer la pregunta, para dar otro ejemplo, que por ejemplo, todo el mundo tiene esa experiencia de dormir y soñar. Era un sueño. Entonces, en tus sueños. Entonces, cuando uno se despierta y concluye rápidamente de que el mundo que percibo despierto es más real que el mundo que percibía en el sueño. Eso no se puede comprobar porque el sueño ya no es disponible. Claro. Ya no es accesible, o sea, el sueño no existe más. ¿Y cómo vas a buscarlo y traerlo al laboratorio para... Sí, entonces ya no existe, no hay ninguna manera concebible de verificar empíricamente que tu conciencia despierta es más real que tu conciencia en el sueño. Entonces, en todos esos casos, voy a llegar al punto rápidamente ahora y luego me pueden pagar más y voy a seguir hablando. Le pagamos horas extra.
Sí, pone una moneda o tarjeta de crédito. Entonces, A ver, ¿cómo vamos al objetivo común, no? sí, pero lo que quiero decir es que en el caso de concluir que hay un mundo real fuera de mi mente, en el caso de juzgar, de concluir de que el mundo que veo despierto es más real que el mundo que veo cuando duermo, es ¿qué estamos haciendo? En qué base estamos? ¿Estamos sobre qué base de poder decir que es así? Y en filosofía eso se llama que estamos haciendo o afirmando que algo es autoevidente, que se comprueba a sí mismo. Y lo que es autoevidente, que se comprueba a sí mismo, no necesita una prueba extrínseca a sí mismo. Sí mismo. Entonces, es igual con factores morales. Por ejemplo, cuando digo que es malo, es moralmente malo, malísimo, matar a un inocente. Eso, esa ley moral, digamos, la sé como una verdad autoevidente. Entiendo. Y así mismo, cuando uno tiene una experiencia de Dios, si es una verdadera experiencia y no una locura, pero Sí. uno realmente tiene una experiencia de Dios, la existencia de Dios y la existencia de un Dios sumamente personal, se le vuelve a uno autoevidente porque la existencia de Dios es, como se dice, es más evidente que las otras cosas. Así como la conciencia despierta, se ve que el contenido de la conciencia despierta es más real que de la conciencia dormida. Y así mismo, cuando uno tiene conciencia de Dios o conciencia de Krishna, como la llamamos nuestro club védico, entonces, porque la experiencia de Dios o de Krishna se nos hace más evidente, más real, un plano superior de realidad ontológica. Y así mismo el propósito de la vida, volviendo a tu pregunta, que ahora completamos ese círculo de lógica, entonces sabemos como un hecho autoevidente de que nuestra vida tiene un propósito superior, porque hay propósitos comunes. Claro. Los animales que sí, tengo que comer, dormir o esas cosas. Sí. Pero más allá de eso, ese cerebro superior que tengo, más allá en tamaño y capacidad del cerebro de muchos animales, y tiene un propósito. Y ese propósito es de conocerme a mí mismo como alma eterna y de conocer a Dios. Ok. Muchas gracias. Nada que agregar. Eso es. Muchísimas gracias, Maharaj. El placer es mío. Hare Krishna. Hare Krishna, hasta luego. Hasta luego.